A ver, nosotros, bueno, primero, buenos días, espero que se encuentren bien. Bienvenido a clase. Nosotros estamos viendo el capítulo más relevante, ¿cierto?, del curso, que es de resistencia al corte. Es un capítulo en donde vamos a ocupar todo lo que ustedes ya aprendieron en resistencia a materiales, o mecánica de sólidos, no sé cómo se llama el curso anterior, pero resistencia a materiales, dice ser. Y le vamos a sumar todo lo que hasta la fecha hemos ido conversando de los suelos, tanto de su origen, su composición, como de su eh, estado de acomodo, la densidad, ¿cierto? Propiedades volumétricas, variaciones de estas, eh, que afectan directamente a la respuesta que tiene el material. O sea, lo que hemos estado conversando aquí nosotros es de que vamos a definir para nuestro suelo algún tipo de semáforo, ¿cierto? ¿Eh? O línea envolvente de resistencia que establece hasta dónde nuestro suelo puede resistir dados algunos pares de carga, en este caso principales, como los que vemos aquí. Entonces lo que nos va a decir esta envolvente de falla, lo que hemos estado conversando en la clase anterior, es que cualquier puntito que esté por sobre la línea, por ejemplo, puntitos que estén por aquí, no son realizables o no son ejecutables por el suelo porque no tiene la capacidad para poder llegar ahí. De hecho, su capacidad se acaba aquí en la línea. Por lo tanto, cualquier par de tensión sigma versus tau, ¿cierto? Que estemos graficando fuera de, por arriba de la línea, estamos realmente fritos porque el suelo lamentablemente aquí no va a poder trabajar. Entonces una carita triste, ¿ya? En cambio, para eh, los puntos de tensión que estén bajo y sobre la envolvente de falla, nosotros hemos definido como semáforo del suelo. El material sí va a tener la capacidad de poder desarrollar esa tensión de corte, porque acá estamos graficando el plano de corte positivo, y vamos a poder estar tranquilos desde el punto de vista del estado último del material. Lo que tenemos que sumarle a esta gráfica, y que es algo que aquí no se ve, es el estado de deformación. Porque si yo tengo un elemento de suelo, ¿cierto?, que está a un determinado estado tensional, por ejemplo, voy a escoger dos puntitos aquí, a este le voy a llamar sigma 1, a este le voy a llamar sigma 2, y digamos que el esfuerzo cortante que converge hacia la distancia, dividido por 2, ¿cierto?, el radio, esto que está acá, entre esos puntos es este nivel de corte. La verdad es que estamos súper bien desde el punto de vista de la carga, pero podría darse el caso, qué sé yo, que ustedes pierdan el confinamiento, o sea, pierdan la carga lateral, y esto se vaya a cero o baje mucho, y el esfuerzo cortante, a su vez, vaya aumentando conforme el otro cae. Y en algún instante, ¿cierto?, alcancemos a tocar la envolvente de falla con este nuevo par de cargas, y eso implica que aquí primero el suelo alcanza su estado último, o sea, está desarrollando, está resistiendo sobre su máxima tensión para ese par de carga, pero a su vez el estado deformacional entre esto, ¿cierto?, que podría ser la condición que tiene el suelo afuera en el patio de la casa de nosotros, ¿cierto?, una condición casi de equilibrio, donde muy poquito el corte que tiene, eh, muy pequeña la deformación, se vea envuelto en una situación en donde las deformaciones vayan creciendo mucho, conforme, decíamos, va cayendo una de las dos tensiones de confinamiento. Entonces, creo que trato de decir es de que a medida que yo me voy moviendo hacia
la envolvente de falla de aquí o para allá, qué sé yo, donde sea, voy aumentando el nivel deformacional del suelo. O sea, un material particulado, ¿cierto? Cuando está alcanzando la falla, necesita deformarse, o sea, necesita que alguien lo haga trabajar y eso es lo que ocurre. Entonces, cualquier punto que esté por debajo y encima de la línea, para nosotros es una condición donde aquí podemos decir, hacer una carita positiva. ¿Ya? Aquí estaríamos trabajando bien, pero debemos tener en cuenta de que no son igualitarios los niveles tensionales entre una condición aquí y algo que esté tocando la falla. Cuando estoy tocando la falla, implica que el material se deforme más. Hablamos del espacio QP, lo ejemplificamos también, y que es algo que me ayuda a poder tener una... Dame un segundo que el vecino partió con sus trabajos. Ahí sí. El espacio QP me ayuda a mí a poder agregar la información, digamos, a lo que se muestra en el plano Morculum. Aquí podemos ver, si se fijan, y ocupamos la nomenclatura que traíamos. Fíjense que podemos tener una tensión 1, una tensión 3, o en este caso 2, da lo mismo, pongámosle 3 para seguir con la misma que traíamos. Y acá abajo por reacción, ¿cierto? Por respuesta tenemos sigma 1. Si ubicamos el primer punto de esto aquí en este círculo de Moore, estaríamos hablando de este primer círculo, en donde el más bajito de los dos es sigma 3 por magnitud y el mayor es sigma 1. Claro, en este caso, como yo dibujé la dirección de los esfuerzos, sabemos de que la carga vertical es mayor que la horizontal. Pero podría darse el caso contrario, en donde la tensión, ¿cierto?, mayor sea la horizontal y la vertical sea la más chica. El círculo de Moore lamentablemente no me permite eso verlo, ¿ya? Y por lo tanto le falta información. De hecho, usted puede ir cambiando el estado de confinamiento, ¿ya? O agregar una carga desviadora, incrementando, por ejemplo, este sigma 1, dice, le voy a sumar un poco más de carga y lo voy a llevar a este nuevo punto. ¿Ok? Lo que usted consigue es que lo separa mucho más del sigma 3, que lo deja sin variación, por lo tanto el corte, fíjese que crece. ¿Por qué? Porque lo está apretando más. Usted agregó carga aquí nomás, en esa dirección. Ahora podría hacer caso que lo apriete aún más. Acá. Y así sucesivamente. Fíjese que puede tener ese nuevo estado de corte. Y podríamos comprimirlo aún más y llevándolo acá. ¿Puede comprimir de forma infinita? No. Porque va a llegar un minuto en donde estos círculos toquen el semáforo, ¿cierto? La línea, la envolvente. Bueno, resumiendo, acá lo que tenemos es un proceso de compresión en el material. ¿Ok? Con un dedito para arriba se entiende lo que estoy diciendo, ¿cierto? O para abajo. ¿O alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Javiera me dice que sí, estamos bien. Entonces, netamente compresión. Y no, recuerde que siempre dejó la carga sigma 3 igualitaria, ¿ya? Pero ojo que podría darse el caso de que estemos hablando de esto, de estas direcciones. Para el círculo de Moore va a dar lo mismo, porque finalmente usted está apretando el asunto y aquí no podemos ver para dónde, a qué dirección está asociado. Solo vemos magnitudes y como por cosenos directores que sabemos desde resistencia a materiales se ordenan por magnitud de las matrices, ¿cierto? Del tensor de tensiones, sigma 1 es mayor que sigma 3, independiente de la dirección. Bueno, la gráfica de QP, ¿cierto?, que está asociada a la trayectoria de los esfuerzos, es justamente para poder saber la trayectoria.
y se definen convenios. Por ejemplo, acá, este mismo proceso que se está mostrando en el círculo de Moore, nosotros lo podemos graficar en las trayectorias QP, en donde P es el promedio de las tensiones actuantes y Q es directamente el corte, básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces, acá podemos ver de que cada uno de los puntos que se está graficando, por ejemplo, si yo tomo el primer sigma 1 más sigma 3, lo divido por 2, perdón, lo sumo y lo divido por 2, o sea, el promedio, estoy hablando de este punto, aquí. Entonces, el punto central, nosotros podríamos establecerlo ubicado por aquí. Después tenemos el punto central del punto B, y así sucesivamente podemos ir ubicando los puntos al lado de acá. Perfecto. La gráfica del corte también la podemos ir ubicando, ¿cierto? Para el corte que está asociado justamente en el punto superior, que es el radio del círculo. Y la trayectoria de esfuerzos de compresión va hacia allá, en el cuadrante positivo de QP. ¿Para qué me sirve eso? ¿Dónde está la nueva información? Si uno analiza el convenio de la trayectoria de esfuerzo, desde un punto ya inicial, ya sea sin corte, como el que vemos aquí, o con un corte inicial, podemos establecer de que las trayectorias que salgan hacia la derecha, como las que se muestran acá, son trayectorias de compresión. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es que el sigma b, o lo que usted le incrementa de forma vertical, es mayor que 0, y lo que le incrementa de forma horizontal es igual a 0. O sea, lo que va hacia la derecha, en este caso, eh, y creciente, podríamos llamarlo como compresión dominada por el esfuerzo vertical. Pero ¿y qué ocurre cuando la trayectoria del esfuerzo, por ejemplo, esta gráfica que está aquí, saliera al revés, para el otro lado, para acá? Estaría pasando todo lo contrario, en donde el esfuerzo vertical que usted agregó es 0, no lo varió, y el incremento, ¿cierto?, horizontal es menor que 0, o sea, le está quitando carga al esfuerzo horizontal. Por lo tanto, aquí se están moviendo hacia acá. Así, usted puede saber qué le está pasando al suelo mientras está bajo una compresión vertical o si en este caso está bajo una relajación horizontal, ¿ya? ¿Qué pasa si la trayectoria del esfuerzo va vertical para arriba? Quiere decir de que la tasa con la cual usted está cargando de forma horizontal es igual a la misma tasa, pero de forma inversa, perdón, de forma con la misma magnitud, pero en el otro sentido, de la tasa vertical. O sea, se mueve hacia arriba. Entonces, eso nos ayuda bastante, no solamente en este cuadrante, sino que podemos pasar al cuadrante que viene o al otro, que para el caso de los suelos no implica análisis, no nos corresponde, pero sí en rocas, por ejemplo, en donde podemos hablar de distintas condiciones, ya sea liberaciones de carga, ¿ya? Compresiones, apuntalamientos, otras cosas que modifica la trayectoria del esfuerzo y uno lo puede descubrir. Cosas que en el círculo de Moore por sí solo no podríamos saberlo, ¿ya? El estado, en este caso, de carga asociado a el factor K, que es el coeficiente de presión de tierra, ¿ya?, lateral, eh, por lo general, cuando estamos a pequeñas deformaciones, cuando un suelo está en reposo, tenemos esta línea o este vector K0 y que está asociado a estos puntitos que están acá en el centro. ¿Okay? Por otro lado, cuando encontramos otras pendientes, por ejemplo, K es menor que 1, K es igual a 1, K es mayor que 1, vamos encontrando diferentes niveles de formación en el suelo. Algo que se profundiza en el curso que viene por contenido, los fundamentos, ¿cierto?, las presiones laterales del suelo se ven en el otro semestre, ya sea conmigo o en otro profesor, ahí lo van
para poder ahondar en lo que es el coeficiente de presión de tierra lateral. Este fue el ejercicio que la clase anterior comentamos y que es bastante simple, en donde para un determinado depósito de suelo, aquí usted puede ver que le están pidiendo determinar primero cuáles son los esfuerzos geostáticos, ¿ya? Los que obedecen al peso propio para todos estos puntos, y también los incrementos de esfuerzo al incorporar este estanque de arriba, ¿cierto? Que tiene una sobrecarga de 25 toneladas por metro cuadrado. A la derecha va a encontrar los diagramas de presión, va a encontrar el diagrama de presión vertical, que es este, ¿ya? Que es el prisma clásico que ya explicamos cómo sacarlo. Y después el prisma horizontal, que no es nada más ni menos que multiplicar sigma B por K. Aquí no hay un nivel freático, ¿cierto? No hay presión hidrostática en el suelo. Entonces aplica directamente el casero que aparece acá, que es un coeficiente de presión de tierra en reposo, y que nos va a entregar el valor de KH. Entonces es bastante rutinario y bastante simple. Lo que no es tan simple es poder determinar los incrementos de esfuerzo debido a la carga del estanque, que evidentemente son más grandes, ¿cierto? Son mayores acá arriba en superficie, a profundidad empiezan a desaparecer, y tenemos tanto el horizontal como el vertical. La forma de determinarlo puede irse directamente a las expresiones que ya vimos en el capítulo anterior, en donde delta sigma es igual a Q, que aquí aparece como delta Q, lo mismo, por un factor de influencia. En este caso sería una carga circular, entonces habría que ver el factor de influencia circular con un diámetro de 45 y con una ponderación de profundidad para los distintos puntos. El primero 7,5, 15, 22, entonces probablemente el IRO, que usted necesite, le va a pedir una relación de radio sobre Z, entonces tiene que sacar el radio, que sería la mitad de 45, e ir analizando por punto. El primero a 7,5, ¿cierto? El segundo a 15, 22, 30. Y así va obteniendo estos puntitos que están aquí para cada una de las dos ecuaciones. Resumiendo, si uno ve el estado tensional geostático del material, pues, obtiene los siguientes resultados. Aquí podemos ver la discretización, perdón, el detalle de las magnitudes de las tensiones. Y por otro lado, inmediatamente podríamos calcular tanto P y Q, ¿ya? Asumiendo un promedio entre ellas para el primero y la diferencia de I2 para el segundo, ¿ya? Entonces, podemos calcular el espacio QP para el esfuerzo geostático. Pero ¿qué ocurre cuando usted incorpora el estanque o el depósito que aparece aquí? Es que se generan estos incrementos de esfuerzo en los determinados para todos los puntos, digamos, pero con magnitudes distintas. Por lo tanto, este esfuerzo que aparece acá, usted se lo tiene que sumar directamente al esfuerzo vertical que aparece aquí. Y lo mismo va a ocurrir con el esfuerzo horizontal, que hay que sumárselo. Por lo tanto, va a tener un nuevo estado para cada punto, que es posterior a la aplicación del depósito, donde vamos a encontrar estas magnitudes, que nos permiten determinar el nuevo estado QP posterior a la aplicación del depósito, 30, algo, 10,7. Y si uno grafica y trata de hacer la diferenciación, aquí, por ejemplo, podemos ver la línea punteada, que es la línea K0, o sea, con el K que usted calculó antes. Aquí están todos los puntitos que antes se mostraron, encima de la línea. Y luego de eso está la dirección de la trayectoria. Por ejemplo, el punto A quiere decir de que el K, en este caso, se modifica, se va hacia el otro lado porque la aplicación de carga, ¿cierto?, implica una mayor deformación. Por el otro lado tenemos otra respuesta compresiva también, porque todas van hacia la derecha, pero
se empiezan a peraltar o a levantar o tratar de ir a la izquierda. ¿A qué puede estar asociado eso? Volvemos a nuestro convenio de signo, y es que la tasa de tensión vertical sigue siendo mayor que cero, pero usted no puso un delta sigma horizontal igual a cero. Eso ocurrió solamente en el primer caso, en donde aquí no hay un delta sigma diferente, está igual a cero, está en reposo. Cuando usted incorpora el depósito, se incorpora tanto tensión vertical como tensión horizontal. Por lo tanto, utilizando el convenio de signo, ¿cierto? Usted puede tener movimientos como este, ¿ya? En donde delta sigma h podría ser un cuarto del vertical. O podríamos tener esto, ¿ya? En donde se empieza a levantar hacia el otro lado. Bueno, va a depender de la magnitud que le entregue el incremento de esfuerzo hacia donde se mueva. Y eso a nosotros nos indica que el material está bajo compresión, pero podría estar en algunos casos bajo relajación o bajo un aumento de la compresión horizontal. ¿Ok? Ese es el análisis que es importante hacer. No sé si hasta el minuto hay dudas, consultas. No sé si se va entendiendo. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dicho lo anterior, y teniendo claro ahora, ya teniendo en la mesa más herramientas para poder hablar acerca de lo que son los estados tensionales y poder entenderlos bien, ahora vamos a conversar acerca de la resistencia al corte del material del suelo. Bueno, como dice ahí en la diapositiva, la resistencia al corte de una masa de suelo corresponde a el mayor esfuerzo al que puede ser sometida una masa de suelo antes de llegar a la falla, ¿ya? Y al deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. Y eso es verdad, eso es justamente lo que es la resistencia al suelo. Corresponde al mayor esfuerzo, ¿ya? Que puede ser sometida esta masa. O sea, vamos a dibujar aquí nuestro elemento de suelo de nuevo. O sea, usted le puede a una masa de suelo aplicar diferentes cargas, puede partir con cargas chiquititas, ¿cierto? Que no le impliquen grandes deformaciones del suelo, puede tener alguna deformación, en este caso parásita, chiquitita, ¿cierto? Muy elástica, ¿ya? ¿Cómo podría ser el caso también que por otro lado usted incremente mucho la carga, ¿ya? Vertical, por ejemplo, debido a que coloca un edificio o algo está haciendo, y no incremente la carga horizontal o incremente en una tasa distinta, digamos, siempre menor. Lo que va a pasar acá es que las deformaciones, ¿cierto?, del material van a empezar a ser mayores y de forma interna se van a generar múltiples planos de rotura. ¿Por qué con este aspecto? Primero porque usted está apretando las costillas de este material, ¿cierto? O sea, de forma lateral lo está apretando. Y segundo, la mayor carga es vertical, por lo tanto, la dislocación de esto es como para allá y la otra va para acá. O sea, se va a cortar así el material. Se podría cortar al revés, o sea, de forma compresiva, también. O sea, se podría cortar aquí para allá o al otro lado. Pero necesitaríamos, eso sí, que la tensión 1 sea horizontal y el plano de falla va a ser totalmente distinto. Se puede dar, se da de hecho. ¿Ok? Para el caso que estamos acá dibujando, en donde la tensión 1 es la vertical, se van a empezar a generar múltiples planos de falla, ¿ya? Y asociado a estos múltiples planos de fallas comienza a crecer acá una tensión de corte. Esa tensión de corte tau no es un único valor, es una tensión variable que depende del nivel de deformación que exista aquí en el plano. De hecho, si nosotros graficamos, vamos a hablar después de la tensión que realmente tenemos ahí, debemos decirte que esa tensión va aumentando.
hasta que llega a un límite. De hecho, dijimos que la resistencia es el esfuerzo máximo. Claro, pero es el esfuerzo máximo de la familia de esfuerzos que se genera dentro de estos planos múltiples de fallas. Que lo que tratamos de decir es de que la aplicación de cargas, ¿cierto? Actuantes, o estas cargas actuantes, ¿cierto? Al tener una variación, al aumentar, por ejemplo, una de ellas, implica que de forma interna se generen tensiones de corte, que crecen en función de la deformación de estos múltiples planos de falla. Y también, junto con esa tensión de corte, hay una tensión normal asociada a eso, que es justamente parte de la masa del elemento del suelo, que hace carga con respecto al plano. Si uno separa el asunto y hablamos solamente del plano de falla, por ejemplo, aquí voy a dibujar acá al lado el plano de falla, lo que tenemos finalmente es una tensión que está aplicada en el plano, así, y hay otra que se da en función de la dislocación que es progresiva, ¿cierto? Que es esta deformación. Por lo tanto, tenemos dos tensiones actuantes. Entonces, se podría decir que esta tensión de corte va a ser dependiente del nivel de tensión normal. O sea, si esta tensión normal en el plano, no 1 y 3, sino que en el plano, tiene una magnitud dada, ¿ya? Voy a tener una respuesta. Pero si yo logro que esta tensión sea mayor o menor, probablemente voy a tener otra respuesta porque va a estar más apretadito el plano de falla o menos apretadito el plano de falla y voy a tener menos resistencia. En sí, la tensión que se desarrolla en el plano, hemos dicho, es variable, es una familia de tensiones, tau, pero a nosotros nos interesa la respuesta máxima, porque la respuesta máxima corresponde a la resistencia del suelo y que se ve afectada por el trabajo interno de las partículas, el cómo se tocan entre ellas. Por lo tanto, a veces debemos analizar estas curvas de resistencia al corte porque hay fenómenos que se dan dentro de la interacción de partículas que nos hacen sobreestimar la resistencia al suelo. ¿Qué significa eso? De que usted puede estar cometiendo un error al creer de que la resistencia al suelo, qué sé yo, es 100 toneladas y resulta que en verdad eran 50. ¿Ya? En esta imagen lo que se ve son los efectos del terremoto de Niigata del 64, en donde edificios sufren de volcamiento y hundimiento, ¿ya? Al mismo tiempo, eh, debido a la licuación del suelo. ¿Ya? La licuación del suelo es un proceso nocivo para el suelo, o sea, donde las partículas del suelo se obligan o se fomenta que se separen. Eso para nosotros es muy grave porque ahora nos vamos a dar cuenta de que el contacto entre partículas es quien nos hace resistir. Por lo tanto, si yo tengo un fenómeno natural o eventual, ¿ya? Que implique que estas partículas se separen, lo que va a pasar es de que yo pierdo mi resistencia al suelo y por ende voy a perder la capacidad de soportar carga que tiene justamente el mismo suelo. Y eso es lo que ocurre. O sea, el fenómeno de licuación elimina o reduce muchísimo la resistencia al corte del suelo y fomenta que exista el hundimiento y volcamiento. Acá también podemos ver otros efectos de resistencia baja en suelo o mala estimación de la resistencia al corte. Por ejemplo, acá podemos ver la ladera, ¿cierto? De un cerro que estaba banqueada, quiere decir que aquí había un banco, una berma y se había proyectado una carretera. Esta carretera se pierde por tener un deslizamiento de taludes. Acá podemos ver un deslizamiento de taludes natural, que es justamente la cubierta, la cobertura natural suelta de coluvios que se desprenden por humedad por lo general y queda el cerro peladito. Si se fijan acá se alcanza a ver el estrato rocoso ahora. Entonces todo el material superficial suelto se pierde y eso es por baja resistencia. Podemos ver acá también inestabilidad de taludes. Esto es un talud gigantesco que se movió hacia acá. Aquí podemos ver la entrada de la falla,
¿ya? Y eso es producto de baja resistencia o zonas de baja resistencia al corte. También podemos ver fallas de capacidad de soporte. Esto es un caso emblemático, en donde este edificio que es para grano, significa que van a acumular adentro, qué sé yo, harina, trigo, ya, maíz, sufre un giro y un hundimiento debido a que la capacidad portante que tiene el suelo de fundación es muy baja, ¿ya? Y eso está dado en vínculo a que la resistencia del suelo es muy baja. Por otro lado, también podemos tener problemas frente o tras muros de contención, ya sea por socavación del frente del muro o directamente por una mala determinación de la resistencia a los materiales. Bueno, en sí el concepto de resistencia al corte es una responsabilidad de la interconexión, del contacto que existe entre partículas. ¿Ya? Acá podemos ver, ¿cierto?, de que se ha idealizado un bloquecito como un conjunto de partículas que se están tocando cuando alguien las está cortando. Y esta imagen que está acá es bastante simple. Imagínense que esta carga que está aquí es su mano sobre un borrador, ¿ya? De pizarra, y que ustedes a la vez, al mismo tiempo de cargarlo, lo quieren desplazar pegadito a la mesa. Entonces, lo que ocurre en la interfaz, ¿cierto?, es que la mesa se opone, eh, soportándose la rugosidad que tenga el borrador con la mesa, ¿cierto?, y genera una carga igualitaria en el otro sentido. Eso es el punto de vista externo. Punto de vista interno, lo que ocurre es que este material, si ahora lo llevamos a lo que es un suelo, está compuesto por partículas, y si uno genera una carga cortante y a la vez una carga de compresión, lo que va a pasar es que hay partículas que se reorientan. O sea, ella se quiere ir para acá, ella se quiere ir para acá, así sucesivamente, esta quiere girar, esta va para el otro lado, dependiendo qué les conviene y si es que hay espacio o no. Por lo tanto, si un material está suelto o denso, es muy relevante a la hora de poder entender cómo es la interconexión de las partículas durante el desarrollo de esfuerzos cortantes. ¿Ya? Un dedito para arriba, para abajo, a ver si se entiende lo que acabo de decir. Sí, ¿no? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿Aló, aló? Javiera dice que sí. Yasap también. Perfecto. Entonces, el flujo de carga interno que existe entre partículas es muy dependiente de la densidad y del tipo de partícula. Sigrid Cerda levantado la mano. Sigrid, cuéntame nomás. Aló, aló. Sigrid. No, profe, me había equivocado, era la manita arriba. Ah, ya, perfecto. Pues aprovechemos. ¿Se está entendiendo? ¿Aló? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya. Entonces, el poder entender la resistencia al corte implica poder hablar de lo que está ocurriendo en la interconexión. Y en la interconexión podemos tener dos tipos de resistencia que se desarrollan, ¿ya? Y aquí hay que irlas separando primero como, por ejemplo, la resistencia a la fricción entre partículas, que es justamente la trabazón. Cuando una partícula se quiere mover entre medio de las otras, esta cuestión aquí sufre de fricción, de trabazón, porque no es un ambiente en donde exista lubricante, ¿cierto? Esto es áspero, rugoso, no todas las partículas son redondeadas, entonces le va a costar. Se genera una fricción entre partículas y esa fricción para nosotros es súper importante, esa trabazón.
Y por otro lado, también existe la componente cohesiva, que corresponde a una atracción entre las partículas y que por lo general se da en los materiales más finos, arcillas y limos, en donde la cohesión hay que entenderla como la fuerza de atracción entre partículas para poder mantenerse estables o cercanas sin necesidad de que alguien apriete esta cosa aquí para abajo, ¿ya? Entonces usted no necesitaría eh, apretarlo, ¿cierto? Para que las partículas se mantengan ahí juntitas, ¿ya? El concepto de cohesión, ¿cierto? Es algo que se separa de los suelos más finos porque los suelos finos, sobre todo en contacto con agua, con un poco de humedad, tienden a desarrollar mucha más carga cohesiva, ¿ya? Entre ellas. Aquí podemos ver de que entendiéndose de que uno tiene una carga, en este caso normal, y una carga cortante, que se explicaría como la normal por la fuerza de fricción, existiría una desangulación que nosotros la podemos asociar con la resistencia a la fricción entre partículas. Y es lo que ahora vamos a incorporar como análisis. Bueno, recogiendo también de que un suelo puede estar trabajando en condiciones de saturación, debemos tener claro de que en suelos granulares, en donde el agua puede moverse rápidamente a través de las partículas, la condición que prevalece en esos suelos es una condición drenada, por lo tanto no tenemos presiones de poro o exceso de presión de poro, ¿ya? Este exceso de presión de poros corresponde a carga o presión que se da en el poro producto de que el suelo se está cortando. Se podría dar. Ahora cuesta entenderlo, o a lo mejor lo que yo les estoy diciendo no les hace sentido nada. Más adelante, en algunas gráficas, y probablemente ya la próxima semana, vamos a meternos duro en lo que es el concepto de exceso de presión de poro, que es muy importante, ¿ya? Y que es justamente lo que debilita el contacto entre partículas, ¿ya? Pero cuando un suelo está en una condición drenada, podemos trabajar bajo el concepto de esfuerzo efectivo y por lo general el- la, uno lo asocia desde el punto de vista práctico a cargas lentas sobre el suelo. Por ejemplo, un edificio, una casa, que no son cargas rápidas, ¿cierto? Son cargas que están ahí de forma permanente y mucho tiempo. Son cargas muy distintas a un fenómeno eventual, como por ejemplo la solicitación sísmica, que aparece de un huascazo, ¿cierto? Y transmite mucha energía a los suelos, ¿ya? De forma repentina y abrupta. Una carga de un edificio, una casa, ¿cierto? Lo que usted está haciendo es una carga lenta. Bueno, dicho lo anterior, también ocurre que para la cohesión, ¿cierto? Uno puede ir separando distintas cohesiones, sobre todo de la verdadera y la aparente. Como definición general, la cohesión verdadera es el resultado del enlace entre partículas, ¿cierto? La cementación, por ejemplo. La cementación es un proceso en el cual los químicos precipitan, ya, o se cristalizan, podemos tener eh, en suelo salino, se da bastante, que el enlace de partículas más grandes, la matriz fina, perdón, que la matriz fina que es circundante a partículas más grandes, comienza a precipitar y cemente. Y eso se da mucho. En Santiago tenemos ese efecto, en el norte, en muchos suelos chilenos, que el material está muy firme, está muy duro, y es justamente porque está bajo un proceso de cementación el material más fino, ¿ya? Y es un valor muy importante desde el punto de vista del diseño. Y la otra es la cohesión aparente, que puede aparecer cuando hay presiones de poro negativas sin considerar, y que es algo que más adelante lo vamos a comentar, porque al hablar ya de presiones de poro negativas, tenemos que definir algunas otras cosas, algunos otros parámetros previos y definiciones previas, ¿ya? Pero sí, existen distintas trabazones, dependiendo de la densidad, podríamos tener un ángulo perdón, una fricción interna del material que esté en condición drenada como no drenada,
y que es algo que va a cambiar la respuesta volumétrica. Lo mismo va a pasar con la cohesión verdadera o aparente, que depende de cada suelo y cada caso. En sí, y volviendo a la gráfica del círculo de Moore, así que tengo una gráfica un poquito más adelante. No. Volviendo a la gráfica del círculo de Moore, hablábamos hace un rato de que el semáforo, ¿cierto? La envolvente de falla, esta cosa que va ahí, que puede estar ahí, puede estar ubicada acá, o puede ser así, por ejemplo, depende del suelo. Está asociada a poder definir los límites del esfuerzo cortante que este puede recibir. Entonces, por lo general nosotros la idealizamos a través de un criterio de falla denominado Moore-Coulomb, en donde lo que se propone es una recta, es un I es igual a mx más b. Profesor, pero es que yo he visto criterios de falla que no son una recta. Por ejemplo, para las rocas, Hooke-Brown no es una recta, es una curva, es algo como así. Y hay otros criterios más de falla. Eh, claro, el utilizado mayoritariamente en suelo corresponde a una recta que trata de absorber todos los círculos de carga que pudiese desarrollar el material. De hecho, uno tiene que probar varios círculos de carga para poder establecer esa envolvente, ¿ya? Eh, como la idealizamos como recta, ¿ya? Dependemos de que tau finalmente sea igual a la pendiente de la recta por el x, que es la tensión efectiva, más el intercepto, o sea, si es que corta al valor x en alguno de estos puntos. Aquí en estos dos la está cortando, acá es 0. ¿Ya? Entonces el V va a depender de dónde la envolvente de falla corta al eje tau. Si uno lo escribe de forma general, ¿ya? La ecuación de la recta que idealiza la resistencia al corte hablaría de una variable tau, que es la que buscamos, siendo igual a la cohesión que toma el valor del intercepto, que está aquí, ¿ya? Más la tensión normal, que está acá, efectiva en el caso de estar drenado, y la tensión, perdón, y la tangente de phi. ¿Y quién es phi? Es justamente el ángulo que se genera acá. Puede ser un ángulo phi grande, un ángulo phi más chiquitito, ¿ya? Puede que no exista phi, pero lo que trata de representar phi, perdón, es la trabazón. Entre mayor trabazón de partículas tenemos, mayor ángulo de fricción vamos a tener, ¿ya? Y por otro lado, la cohesión, que es justamente el valor que está acá, es el valor que está aquí, y para este caso que está acá es acá, el nivel, perdón, es la fuerza de atracción entre las partículas que no depende, ¿cierto?, del estado tensional, dijimos. Por lo tanto, es cuando la tensión normal es 0 y que se da en suelos finos. Por lo general, cuando hablamos de materiales, aquí voy a abrir un poco mi Paint. Aquí. Cuando hablamos de materiales que son granulares, en este caso grueso, arena, grava, idealizamos la envolvente de falla saliendo desde el origen. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Y es porque las partículas de arena y grava no desarrollan cohesión. Podríamos tener en el laboratorio, encontrar una respuesta de cohesión, pero no es creíble, no es utilizable, ¿ya? Eso no se recomienda, no se hace. Entonces, para un material tipo arena o grava, la recta de corte se simplifica directamente a tener a la tangente del ángulo, que ya sabemos que está aquí, por la tensión normal.
Y eso es todo. Ahora, por otro lado, cuando estamos enfrente a un material netamente fino, arcilla o limo, lo que ocurre es que el material, desde el punto de vista de los círculos de Moore, empieza a tener respuestas que son muy parecidas, independientes de los pares de tensiones que uno utilice. Entonces empieza a ocurrir esto, en donde la envolvente de falla tiende a ser más que nada una constante con respecto a la horizontal, entendiéndose entonces que esos materiales son netamente materiales cohesivos, ¿ya? Arcillas, limos, arcillas sobre todo. Entonces la respuesta cortante es al revés. Ahora sí me interesa el intercepto y no me interesa tanto la componente friccional. Son los dos casos extremos. Ahora, cuando tenemos un caso de un material, por ejemplo, una arena arcillosa, perfectamente podríamos estar enfrente de algo así, en donde tengamos tanto ángulo de fricción como cohesión. Y finalmente, la recta de cortante, ¿cierto? La línea de la envolvente sea caracterizada con tau es igual a C más la tangente de phi por sigma, o sea, ocupe las dos componentes, tanto la componente cohesiva como la componente friccional. En el caso anterior, para arcillas, solamente componente cohesiva, y en el caso de arena y grava, solamente la componente friccional. ¿Sí? Cuéntame, Michael, dígame nomás. Disculpe, profe, se me activó el micrófono. Ok, ¿no? Entonces, eso es importante irlo comentando desde ya porque la respuesta de los suelos, a veces, sobre todo en el laboratorio, qué sé yo, Sigrid Cerda va y hace un ensayo de resistencia al corte, ¿ya? Que ya lo vamos a comentar, y ella me dice, profesor, en el ensayo la arena me entrega cohesión, y por más de que la entregue, no vamos a asumir de que esa arena tiene cohesión, porque no se va a desarrollar en la realidad. Puede ser un error del laboratorio, puede ser, qué sé yo, alguna condición inicial de lo que se hizo, pero en ningún caso una arena la vamos a asumir que tiene una cohesión, salvo que tenga una masa de arcilla muy importante embebida en ella, o sea, una arena arcillosa y con una plasticidad alta. Ahí uno empieza como a considerar un poco la respuesta cohesiva de ese material. Pero de buenas a primeras, una arena no va a desarrollar cohesión. Por otro lado, puede ser de que la misma Sigrid nos diga, profesor, y además ensayó una arcilla y la arcilla me dio ángulo de fricción. Sí, puede ser, de hecho las arcillas tienen ángulo de fricción, es chiquitito, anda por ahí por los 18 grados, 20 grados, pero por lo general le vamos a creer más a la componente cohesiva que tiene el material y nos vamos a olvidar un rato del ángulo de fricción. Ojalá que el día de que trabaje esa arcilla, ¿cierto? Bajo carga, se desarrolle cohesión y fricción, pero para nuestro diseño, para nuestros cálculos, solo vamos a considerar cohesión. La respuesta volumétrica es muy importante, ¿ya? Y de cara a a las definiciones que vamos a tener más adelante, que son de este tipo, espera un minuto, que son de este tipo, es importante establecer lo siguiente. Cuando uno tiene un material suelto, ¿ya? O suave, lo que ocurre es que suelto nos referimos a materiales granulares gruesos. Una arena, por ejemplo, está suelta. Y cuando decimos suave, nos estamos refiriendo a un material, en este caso, tipo arcilla, pero que también está en una condición débil. O sea, suelto o suave, el material desarrolla contracción. Y quiere decir que las partículas previamente tenían espacio entre ellas y bajo carga de corte y normal,
empiezan a acomodarse, buscan su mejor espacio, ¿cierto? Y se empiezan a compactar durante el proceso de corte. Por otro lado, un material denso que parte de tener poco espacio disponible para moverse, al entrar en carga cortante, ¿ya? Como se ve aquí, genera dilatancia entre las partículas. O sea, quiere decir que las partículas se encaraman una sobre otra, ¿ya? Y eso genera una gran carga. Pero finalmente no es carga friccional, sino que es carga por encaramamiento, o sea, por desplazamiento de volumen. Y eso hay que estudiarlo bien porque, si bien es cierto, un material denso responde mejor, no necesariamente la resistencia al corte va a crecer mucho más debido a que debido a que debemos descontar el encaramamiento de las partículas, o sea, sacarlo de la ecuación, porque en la realidad no podemos confiar de esa dilatancia. ¿Ok? Bueno, en el laboratorio se pueden llevar a cabo pruebas para el suelo en fallas en condiciones drenadas o no drenadas. Drenada significa que si usted tiene un material húmedo o saturado, eh, le permite durante el minuto que esto se está cortando que el agua escape y que no tome arte ni parte, como dicen por ahí, sino que salga, que no interfiera en el proceso. Porque se podría dar el caso de que si no se tiene drenaje o el suelo tiene bajo drenaje, ¿ya? Por las partículas finas, el material trabaje en condiciones no drenadas. Y que es algo que ahora no entendemos bien, pero en las clases que vienen ya nos va a ir quedando más claro. Y significa de que el material en sí está trabajando en presencia del agua. El agua no puede escapar porque los esfuerzos cortantes y normal que se están aplicando son muy rápidos en comparación a la tasa con la cual el agua se aleja de la zona en conflicto. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es que el agua empieza a desarrollar tensión que le estamos aplicando, tanto cortante como normal, y la transmite al trabajo interno como una presión adicional a la partícula, fomentando que se separen. Y eso nosotros lo que le llamamos, ¿cierto?, para poder controlarlo, exceso de presión de poro. Que insisto, la clase que viene lo vamos a explicar mejor, porque hay que detenerse ahí. Pero en sí, eso es una condición no drenada. Cuando el agua no puede escapar, porque el terreno no va a escapar o porque yo quiero estudiar la respuesta no drenada del material. E implica de que el suelo no trabaje bien, porque al estar esta presión en el poro debido a la carga externa, las partículas en sí no desarrollan carga, o sea, te quita esfuerzo efectivo. ¿Ya? Nosotros necesitamos que el suelo desarrolle carga, que pase carga por a través de sus partículas, y si existe algún fenómeno que desarrolle exceso de presión de poro y debilite lo otro, estamos en una zona de conflicto. Por lo tanto, podemos ensayar esas dos condiciones para ver la respuesta, ¿ya? Tenemos que hablar del concepto de permeabilidad, ¿ya? Más adelante, en donde justamente corresponde a la tasa con la cual el agua puede moverse a través del suelo, ¿ya? Los suelos cohesivos, como tienen muy bajo drenaje, muy baja permeabilidad, por lo general se asumen que tienden a fallar en condiciones no drenadas o de carga rápida. Cuando tengo un material suelto, la respuesta que él tiene, tensión, deformación, tiende a ser dúctil, o sea, es muy deformable, es contractivo. Quiere decir de que a medida que yo me voy deformando, esta cosa va agarrando carga, va sumando carga, pero a un coste importante desde el punto de vista de deformación. Ahora, cuando estoy en presencia de un material denso sometido a esfuerzos cortantes, pasa todo lo contrario, y es que el material desarrolla altos niveles de tensión y menores niveles de deformación. Quiere decir de que un material más denso es más firme, es más resistente y a la vez limita las deformaciones.
las mantiene acá. Si yo comparo las dos curvas, es claro, ¿cierto?, de que un material denso desarrolla más carga, pero tiene un límite. Y ese límite, ¿cierto?, que es la tensión máxima, va a estar asociado a un nivel de deformación. Si yo comparo ese nivel de tensión para la misma deformación, es claramente más firme, más resistente el material denso. Lo que hay que tener cuidado, ¿cierto?, es que luego de que el suelo experimenta su carga máxima, aquí se desarrolla el pic, vamos a tener una caída en la resistencia. Y que a diferencia de otros materiales, por ejemplo, a diferencia de la roca que explota, ¿cierto?, tiene una falla frágil, el concreto igual, el suelo experimenta una resistencia residual. ¿Qué quiere decir? De que aunque haya fallado, sigue resistiendo. Obviamente que existe una caída importante entre los valores, pero lo que pasa acá es que el suelo increíblemente sigue deformándose también y entra en lo que conocemos como estado crítico, ¿ya? Si uno compara las dos gráficas, la tensión máxima de un suelo suelto corresponde a la tensión, o se asemeja bastante a la tensión residual que podría tener un material denso. Entonces, este punto que está aquí es importante estudiarlo también porque nos habla de finalmente la resistencia que va a tener el suelo post falla. Bueno, lo que estaba comentando recién está acá escrito. Y finalmente, porque hasta aquí vamos a llegar hoy día, volvemos a hablar del concepto de la envolvente de falla. La envolvente de falla es el semáforo, volvemos a decir lo mismo porque es importante, en donde aquí, si se fijan, se van agrupando los puntos que están asociados a pares de tensiones en falla de un círculo de Moore. Por ejemplo, acá tengo ese punto, tengo sigma 1, sigma 2, y voy a dibujar mi elemento para que nos acordemos de qué estamos hablando. Teníamos sigma 1, sigma 2, sigma 2 y sigma 1. ¿Quién es este punto que está aquí? Con coordenadas tau 1 y tau 2, perdón, y sigma 1, sigma 1. Bueno, pongámosle otra para que no sea 1. Vamos a colocarle aquí tau f y es de poner sigma f. Son justamente los esfuerzos que se dan en el plano de falla. Vamos a asumir que este material falla aquí y el C tau es justamente el tau máximo que se encontró, y por otro lado tenemos el sigma f que lo acompañó, ¿ya? Obviamente que existe una familia de tau para este par de cargas, pero este es el esfuerzo máximo al cual se genera la falla. Lo mismo va a pasar para el segundo círculo, que corresponde a un par de carga en falla asociado a otro estado tensional actuante, sigma 2, sigma 1, y para el tercero va a ser lo mismo. Entonces, para distintos pares de tensiones, nosotros tenemos que escoger cuáles, ¿ya? Debemos determinar sus círculos de Moore y establecer la envolvente de falla que más se acomode y que sea sensata y fiel representante de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Para poder estimar el ángulo de fricción con confiabilidad y, por otro lado, una cohesión también que esté asociada a algo confiable. ¿Ok? Eso es importante debido a que en condiciones drenadas vamos a trabajar en esfuerzo efectivo. Insisto, chicos, esto lo vamos a ver en las clases que vienen, lo vamos a profundizar. Hay que ir de a poco.
¿ya? Y en condiciones no drenadas tenemos que hablar en función de los esfuerzos totales, que es la misma gráfica, pero se entiende que ahora está actuando el exceso de presión del poro. ¿A qué me refería con una envolvente que sea criteriosa? Y es que, por ejemplo, acá tenemos un círculo de Moore clásico y tenemos varios círculos, se fijan aquí, no sé si se ve, y se traza una envolvente de Moore-Coulomb lo más sensata posible, que englobe la respuesta de todos estos círculos. Todo lo que esté acá abajo y sobre la curva, ok, lo vamos a poder desarrollar. Todo lo que esté acá arriba, no. Ahora, cuando nos vamos al detalle, ¿cierto? En punto de vista de los círculos, podríamos tener un círculo que esté con un puntito acá arriba, otro acá abajo, y otro más a mayor carga, ¿cierto? Tensional, que se caiga un poco, y al trazar una línea, no sea tan claro cuál es. Lo que hay que buscar aquí es una línea que no sobreestime la resistencia. Por ejemplo, no me voy a ir con una línea, perdón, acá, no me voy a ir con una línea envolvente. ¿Cómo ingreso? Quiero una línea. Ver aquí, nota, máquina, dibujo. No voy a hacer una línea de envolvente así, por ejemplo, en donde por tratar de encerrar los dos primeros círculos, para el tercero, para un nivel tensional del tercero, esté sobreestimando la resistencia al corte. Sino que lo que trataría de hacer aquí en este caso es poder bajar, ¿cierto? Y tratar de acomodarme al tercer círculo, independiente de que para los dos primeros esté perdiendo un poquito de la resistencia del material. Cosa de poder estar por el lado seguro, ¿ya? De mi diseño. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende? Aló, aló, dudas, consultas. Perfecto, perfecto. No, profe. Ya. Entonces, la clase que viene vamos a hablar de condiciones drenadas, no drenadas. Miren, fíjense que hay otra imagen igual de lo mismo. O sea, puedes tener dos puntos, pero hay que tratar de pasar una envolvente que sea criteriosa, de que no sobreestime la resistencia al suelo. ¿Ok? Esto lo vamos a comentar. Aquí vamos a partir la clase que viene. ¿Profe? Sí, cuénteme. Tengo una duda, pero con el tema de la fecha de la prueba, yo la tengo anotada para el 25, que sería el próximo Sí, jueves. no, sí, es algo que tenemos que conversar porque primero por dos cosas, porque al ser 80 y tantas pruebas, yo todavía no termino de revisar, estoy así pero reventado, reventado, nada, mucho trabajo. Eh, por lo tanto, voy a tener que mover la prueba 2 para poder tener los resultados de la prueba 1 antes, ¿ya? Las presentaciones ya sabemos que están en diciembre y ahí ustedes ingresaron y se anotaron en su grupo. Espero, ¿ya? Eh, pero la fecha de la prueba 2 vamos a tener que moverla. Yo creo que va a tener que ser quizás una semana más del 25. No sé cuándo cae eso, Patricio. Eh, el calendario. Por acá. ¿El 2 de diciembre? Podría ser el 2 de diciembre, una cosa así, porque el 9 es feriado, o el 8 es feriado. El 8 del Y, feriado. claro, y el 9 son las presentaciones. Voy a revisar el calendario, pero finalmente vamos a tener que hacer eso. ¿Ya? Eh, y, y lo otro sería no hacer prueba, sino que hacer un trabajo grupal. Eso también puede ser interesante para fomentar, digamos, la resolución de problemas de forma grupal. Voy a estudiarlo, pero lo que tengo ahora en la cabeza es poder cerrar la prueba 1, porque todavía tengo ese ítem abierto, que son muchas revisiones. Es imposible andar rápido, digamos, con un volumen así de carga. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Algo? ¿Profe? Ah, no lo entendí, lo que dijo Andrés fue muy corto. No, no lo entendí. No sé si alguien ¿Profe? le alcanzó. Andrés, sí. Es que había dicho antes, al principio del semestre, de que
La prueba 2 era trabajo. Sí, por eso lo que estaba comentando. Yo creo que va a ser trabajo, Andrés, porque el- la carga de poder revisar 80 y tantas pruebas es inllevable. Son casi 90. Yo diría que es un número más cercano a 90 que 80. ¿No? Y, y tenemos la presentación, si no recuerdo mal, el 8. Y estoy tratando de pillar el archivo que les mandé en el Drive. No sé para ver la fecha de la prueba. Pero va a ser ahí, o sea, entre déjenme revisarlo hoy día para darle una fecha cerrada. Pero no, podemos hacer el 25, imposible. No alcanzó. Acá están ustedes. Presentación. El 7 y el 8. En esos días nosotros tenemos presentación. ¿Ya? ¿Profe? Sí, no sé con qué estoy hablando, pero no me sale acá el nombre. Con Consuelo. Hola, Consuelo. Esa presentación, hola, profe. Esas presentaciones vendrían siendo la tercera nota, ¿cierto? Sí, tenemos 3 notas, una prueba, una presentación y un trabajo. Y ese trabajo podía ser prueba 2 o trabajo, pero ahora tiene toda la pinta de ser trabajo porque es muy difícil corregir 90 pruebas. O sea, van a tener que esperar la nota de este enero, así, una cosa así. Ya, gracias, profe. Ok. Bueno, eso chicos, si existe alguna duda, me escriben. Sé que me han enviado algunos correos, pero como estoy en la organización del congreso, ahí estoy como un poco aturado con eso. Ya saliendo de ahí voy a estar full disponible para poder solucionar todos sus problemas. Ya pues, les voy a dejar material de guía para hacer ejercicio, ya como el de la otra vez o parecido, para que ustedes puedan ir chequeando y soltando la mano con números, que es importante. ¿Ya? Profesor, Sí, encuéntrame. ¿hay rúbrica para la presentación? No, ninguna. El desafío es justamente eso. Usted tiene 10 minutos, yo recomiendo 1.5 diapositivas por minuto como máximo. No van a llegar con 70 diapositivas, no van a alcanzar a presentar algo así. Y tienen que dejarnos súper claro el tema a todo el curso, el tema que les tocó. Yo Vale, escojo profe. quien presenta y esa persona corre con la responsabilidad grupal. Presenta solamente una persona al grupo. Presenta uno del grupo que yo escojo y si hay consulta la responden los demás, no el que presentó. Ujú. Así funciona. Ya chicos, estamos al habla entonces. Que tengan un excelente jueves. Me escriben cualquier cosa. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.